¿Has necesitado de algún servicio del Estado peruano, conforme o defraudado con el resultado? ¿Sabes cuáles son tus derechos y deberes frente a él realmente? ¿Por qué no nos involucramos todos? Hablaremos de lo que no todos hablan. El artículo 47 de nuestra Constitución Política establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. La Procuraduría General es un ente rector autónomo que busca fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado a través de una gestión altamente especializada, honrada y eficaz que proteja los intereses del país. Un procurador público no es un defensor público, no es un fiscal, no es un juez, no defiende los intereses de particulares. El procurador público defiende los intereses del Estado en un proceso judicial. Esa es la primera definición que tenemos. Sin embargo, el procurador público ya no es únicamente un abogado litigante. Debe estar preparado para obtener el mayor beneficio para el Estado de forma oportuna. Por tanto, un procurador público debería ser también un especialista en gestión pública. Existen procuradores públicos a nivel nacional, regional y municipal, así como las procuradurías públicas especializadas que se encargan de temas como los delitos de corrupción, lavados de activos, arbitrajes y crimen organizado. Así como también procuradurías ad hoc. Esto quiere decir que son designadas específicamente para ciertos casos, como fue la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato. Pero quedan algunas preguntas por responder. ¿Cómo se mide la eficiencia de la Procuraduría Pública, de la función de los procuradores públicos? De forma cuantitativa, evaluando la cantidad de casos perdidos o ganados a favor del Estado. ¿La forma de designación del Procurador General del Estado es realmente la más adecuada? ¿Quién designa a los procuradores regionales y locales? ¿Cuáles son los límites en la defensa del Estado? Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña hoy en el programa la abogada Catherine Ampuero, quien fue procuradora pública ad hoc en el caso Lavallato. ¿Necesitas promocionar tu marca, negocio o emprendimiento a través de videos publicitarios? En Create Studio nos especializamos en la producción de contenido de estilo televisivo que podrás transmitir en tus diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram o YouTube. Contamos con un estudio propio completamente equipado y con personal altamente capacitado para poder hacer realidad cualquier proyecto audiovisual que tú desees. Contáctanos a nuestro WhatsApp y déjanos tus datos para brindarte una asesoría totalmente gratuita. Y estamos aquí en la entrevista en Señor Estado. El día de hoy estoy muy contento. Nos acompaña la abogada Catherine Ampuero Mesa, a quien le agradecemos mucho el estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por esta gentil invitación. No, agradecidos contigo. Y queremos, te hemos invitado, tú has trabajado como procuradora, porque queremos justamente ilustrar a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, sobre la función de la Procuraduría, ¿no? Queremos conocer un poco más cómo funciona este órgano y cuál es la labor de los procuradores. Creo que podríamos iniciar por ahí, ¿no? Creo que es un tema que a veces no lo tenemos tan claro. El procurador, de acuerdo a la Constitución, es el abogado del Estado. Cuando el Estado resulta perjudicado, por ejemplo, por la comisión de un delito, llámese que puede ser un delito de terrorismo, lavado de activos, de corrupción de funcionarios, de narcotráfico, ¿no es cierto?, donde el Estado es el agraviado, entonces quien asume la defensa del Estado es el procurador, ¿no? Igualmente hay procuradores también que ven temas civiles, temas laborales, en fin, y hay una ley. La Ley de Defensa Jurídica del Estado, que es el marco normativo que regula cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones del procurador, cómo se nombran a los procuradores, cuántos procuradores hay, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los procuradores? ¿Cuáles son los requisitos para ser un procurador? Y sobre todo eso vamos a hablar, ¿no? Pero primero creo que podemos definir que el procurador, para todos los que no teníamos claro o no tenemos claro, es el abogado que defiende los intereses del Estado en general. Bien, defiende en diferentes ámbitos. Ahí entramos a qué tipos de procuradurías o qué tipos de procuradores tenemos o existen. Bien, yo creo que vamos a señalar los más importantes, ¿no? Hay procuradores que tienen competencia solamente en la institución en la que trabajan
Por ejemplo, el procurador del Ministerio de Defensa, el procurador del Ministerio de Salud, o el procurador también, los gobiernos regionales también tienen un procurador, los gobiernos distritales, locales, ¿no? Claro. También existen procuradores que tienen competencia a nivel nacional, como por ejemplo, y esos son los llamados procuradores especializados. Dentro de los más importantes de los procuradores especializados que tienen competencia a nivel nacional es el procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios o el procurador especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, el procurador especializado en lavado de activos o de terrorismo. ¿Ya? Esos son los que tienen competencia a nivel nacional. Por ejemplo, un delito de terrorismo se comete en el BRAE, entre el procurador especializado de terrorismo. Si el delito de terrorismo se comete, por ejemplo, en Arequipa, también es el procurador especializado de terrorismo. No importa en qué parte del país se haya cometido el delito, el que va a asumir la defensa de los intereses del Estado, o sea, el Estado que somos todos nosotros, va a ser ese procurador especializado de terrorismo cuya sede se encuentra acá en Lima. Perfecto. Entonces, llegamos a una conclusión. Hay un procurador especializado en cada tema, general, digamos, y hay procuradores para cada entidad del Estado. Todas las entidades del Estado, cada una tiene un procurador, Indecopi, la SUNARP, la SUNAT, el OCE, ¿todos tienen un procurador? Todos tienen un procurador, ¿no? Y se ha creado la figura del Procurador General del Estado, que es el funcionario más alto, es el que dirige esta Procuraduría. Y dentro de la Procuraduría General del Estado existe un comité o un consejo directivo, que es el máximo órgano de esta institución. ¿Quiénes conforman el comité o el consejo directivo de la Procuraduría General del Estado? Son tres. El Procurador General es quien lo preside y está conformado por un miembro del Ministerio de Justicia y un miembro de la Contraloría General de la República, y ese es el órgano máximo. Este órgano se encarga de hacer los concursos de selección y nombramiento de los procuradores que en realidad, como esta institución tiene poco tiempo en vigencia, fue creada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero recién se reglamentó con Martín Vizcarra, y a partir de esa época tuvimos nuestro primer procurador, que fue Daniel Soria, nombrado por Martín Vizcarra. ¿Cierto? El presidente, eso también es importante, ¿no? El presidente designa al procurador general. Sí, es nombrado por el presidente de la República a través de una resolución suprema por recomendación del ministro o la ministra de Justicia de turno, ¿no? En ese momento. El cargo de procurador general, de acuerdo a este reglamento aprobado por Martín Vizcarra, debiera durar 5 años. ¿Ya? Sin embargo, el primer procurador que nombró Vizcarra es Daniel Soria, un abogado Daniel Soria, que antes de cumplir los 5 años fue retirado del cargo debido a que la Contraloría General de la República emitió un informe señalando que el señor Daniel Soria no cumple el perfil para ser Procurador General del Estado, porque le faltó un requisito. Para ser Procurador General del Estado tienes que demostrar una amplia experiencia en haber defendido los intereses del Estado en oportunidades anteriores. Eso es importante, ¿no? Porque no solamente para el cargo de procurador, todos los cargos tienen, y justamente la Procuraduría también va ante las denuncias de incumplimiento de esto, perfiles, ¿no? Pero muchas veces, ahorita te voy a preguntar cuáles son los requisitos para ser procurador, y me imagino que también hay varios tipos o grados de repente en la Procuraduría o de tipos de procuradores, pero en general, ¿no crees que el Estado no puede captar nuevos talentos si siempre va a pedir que tengan experiencia en el Estado? Es un punto en general, yo sé que es una pregunta en general, pero ¿cómo ves eso? A mí me parece muy importante la experiencia, porque no estamos hablando de nombrar a un procurador, estamos hablando de nombrar al procurador general. Ah, no, claro, en ese caso sí. Imagínate si entras uno que no tiene nada de experiencia, que nunca defendió los intereses del Estado. ¿Cómo vas a pedir a esa persona que califique el trabajo de otro procurador? Por supuesto. Y además que designe un procurador, ¿no? Entonces creo que cuando entramos a la administración pública hay que saber escalonar. No querramos entrar de frente a gerenciar, porque ahí la experiencia
es muy importante. Sí, pero yo te lo decía también, por ejemplo, no sé, los nuevos procuradores, los que van a postular, ¿no? Los que van a participar en estos concursos de méritos, o cualquier cargo administrativo, ¿no? Muchas veces se pide experiencia, lo veo porque muchos colegas, amigos, ¿no? Que les interesa, ¿no? Les podría interesar trabajar en el Estado, pero no van a poder nunca, porque nunca han tenido experiencia en el Estado, ¿no? Te estoy hablando de cargos más bajos. Pero bueno, ya ese es un punto que creo que hay que evaluarlo, porque si no, nunca se va a reclutar nuevos talentos, ¿no? En el caso de los procuradores, ¿qué requisitos necesitan? Tienen que ser abogados, pero ¿qué otros requisitos? Sí, tienen que ser abogados. Para el procurador general, obviamente, se pide por interpretación 15 años en el ejercicio de la abogacía y amplia experiencia en la defensa jurídica del Estado, porque el procurador general es el que va a nombrar a los demás procuradores, es el que va a fiscalizar el trabajo de los procuradores, va a ver si están defendiendo correctamente los intereses del Estado en cada uno de los procesos que tengan. Tener 35 años de edad, por ejemplo, ¿no? Y como mínimo. Ya para los procuradores ya especializados, obviamente los requisitos bajan, ¿no? Y para otros tipos de procuradurías ya también los requisitos bajan, incluso para el procurador que, digamos, del primer escalón, estamos hablando, por ejemplo, de 2 años como abogados. Entonces te das cuenta que sí, en la administración pública sí hay una forma de hacer carrera. Y seguramente muchos abogados interesados en este tipo de puesto, ¿no? En este tipo de función, además muy interesante. Hablamos de defensa del Estado, hablas de defensa del Estado, pero vamos a poner algunos casos concretos. El procurador que se encuentra dentro de una entidad del Estado va a defender los casos que estamos señalando en el fuero civil, penal, delitos, ¿no? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de cómo funciona la labor del procurador? O sea, ¿cómo funcionaría? Claro, yo creo que antes la labor del procurador se desconocía y se desconoce mucho qué papel desempeña o qué es lo que hace, y se confunde mucho en los temas penales con la labor que realiza un fiscal. El procurador no investiga. Muy bien, primer punto, el procurador no investiga. El titular de la investigación, el quien dirige la investigación, es el Ministerio Público. Lo que hace la Procuraduría es coadyuvar, es decir, ayudar al Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos, para perseguir el delito, pero su función principal es velar porque el Estado vea resarcido, o sea, se le pague por los daños que el delito, por ejemplo, le ha ocasionado. Por eso la Procuraduría es la llamada a pedir ante el juez el embargo del patrimonio del investigado. Es el llamado a pedir, por ejemplo, bloqueo de las cuentas bancarias. Pedir al juez. Al juez. Ahí hay una interacción interesante que me gustaría que puedas explicarla, ¿no? El procurador, que pertenece al Ministerio de Justicia, ¿no? La Procuraduría pertenece al Ministerio de Justicia, tramita este requerimiento ante el Poder Judicial. Cuando ya el caso se judicializa, ¿ya? Cuando el caso se judicializa, estamos hablando de la investigación preparatoria, entonces ya el caso ya es de conocimiento de un juez. Entonces en ese momento la Procuraduría ya no va a hacer pedidos a la Fiscalía, sino va a hacer sus pedidos directamente al juez. Okay. Y el juez es quien va a resolver pedidos de embargo, pedidos de inhibición. Para quienes no sepan qué es un pedido de inhibición, quiere decir, señor juez, quiero que prohíba o que impida que el investigado pueda disponer de su patrimonio. Por ejemplo, que el investigado pueda hipotecar su casa, o que pueda darlo en anticipo de legítima, o pueda donarlo, o pueda venderlo, ¿no? Le va a prohibir. O sea, el juez va a proteger, a pedido de la Procuraduría, que el investigado no disponga de su patrimonio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si existe una sentencia condenatoria, pues la Procuraduría pueda pedir el pago de la reparación civil en base a ese patrimonio, pueda sacarlo a remate, por ejemplo, la casa del investigado. Claro, porque hay mucha confusión con lo penal, ¿no? Hasta dónde llega el ámbito penal. Pero a ver, podemos graficar un ejemplo concreto de un hecho, podría ser de corrupción, o un hecho que sucede en una entidad. Un ejemplo de repente podrías darnos de cómo actúa. Hay un delito o hay un perjuicio a una entidad del Estado, cualquiera, podrías graficarnos alguno. Este hecho es denunciado ante la Procuraduría de la entidad,
y esta Procuraduría, ¿cómo actúa? Bien, lo vamos a poner en ejemplos prácticos, porque Así es. digamos, todos los domingos en los noticieros dominicales estamos viendo la denuncia de un hecho de corrupción. Así es. ¿No es cierto? Y nos hablan del procurador, del fiscal, de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial y no entendemos nada. Exacto. Sale la denuncia en las noticias, por ejemplo, de que se descubrió que en una obra que se ejecutó en la ciudad de Cusco, se pagaron coimas a los funcionarios públicos para que esa empresa salga beneficiada. O sea, direccionaron el concurso para beneficiar a una empresa que de repente tenía un año de constituida y la obra es por 5 millones. Claro, ahí viene la pregunta. Primero, ¿quién filtró la información? ¿Cómo se conoció? ¿No? ¿Puede haber sido mediático o no? ¿Eso influye? Pongamos, no, porque los periodistas existen, los periodistas de investigación, y ellos tienen el derecho de guardar su fuente, la reserva de su fuente, al igual que los abogados. Los abogados y los periodistas tienen el derecho de guardar su fuente. Y los conductores de programa. Y bueno, sale la denuncia en la televisión, ¿qué hacer? El procurador, en ese momento, como es un delito de corrupción de funcionarios, el competente es el procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Él inmediatamente debería formular su denuncia penal ante la fiscalía, en este caso las fiscalías especializadas de corrupción, el único para que se inicie procurador. la investigación. Ese es punto 1. Punto número 2, la fiscalía lo puede hacer de oficio. O sea, mira la noticia y no necesita que nadie presente la denuncia, porque la denuncia ya se hizo a través de un medio de comunicación e inicia una investigación de oficio. Pide los datos al medio de comunicación y con eso inicia. Correcto. Luego, otra opción es que cualquier ciudadano, sea funcionario público o no, es decir, puede ser un congresista, puede ser un ciudadano de pie, puede ser tú, puedo ser yo, que estuvimos viendo las noticias y frente a la inacción de las autoridades, entonces nosotros presentamos como ciudadanos preocupados en la lucha contra la corrupción, presentamos nuestra denuncia ante el Ministerio Público solicitando que se abra esa investigación. En ese momento, como es una investigación de corrupción, le van a notificar al procurador especializado de corrupción, quien inmediatamente va a asumir el caso y va a solicitar, por ejemplo, a la fiscalía: señor fiscal, levante el secreto de las comunicaciones porque esta diligencia es útil, es pertinente para el avance de las investigaciones. Va a proponer la realización de actos de investigación para que el hecho se esclarezca y él, pues, obviamente, se pueda lograr una sentencia condenatoria y un pago de reparación civil a favor del Estado por todo el daño que se le ha ocasionado. ¿Qué tanto funciona ese cobro de los daños por reparación civil? En la época de Fujimori y Montesinos, porque si bien es cierto en la presentación dijiste que he sido procuradora del caso Odebrecht, sin embargo yo tengo muchísimos años antes de ese nombramiento. Claro, como procuraduría. He pasado por distintas procuradurías y me inicié en la Procuraduría Fujimori y Montesinos. Y siempre es bueno hacer un mea culpa de los trabajos, ¿no?, que se han realizado. Si bien es cierto, en esa época se lograron muchas sentencias condenatorias, pero también es cierto que los procuradores que estuvieron en esa época no se preocuparon mucho de las reparaciones civiles, porque los embargos deben iniciarse desde la etapa de la investigación. Claro, es importante, porque si no ya después se perdió. No hay que esperar a que exista una sentencia condenatoria para que recién podamos pedir el embargo, porque hasta que se dé la sentencia condenatoria tú eres testigo, la ciudadanía es testigo. ¿Cuántos años demoran los procesos? Años. Y la ley faculta además al procurador a que pueda solicitarlo y además lo obliga. Investigación preliminar, ¿no? Entonces... ¿Y no puede resultar un poco injusto a veces? Para redondear la idea, es como en esa época esperábamos a la sentencia todavía para recién embargar, nos encontrábamos que los sentenciados ya no tenían patrimonio. Entonces, de esa época tenemos muchas sentencias condenatorias que nos han servido para marcarlas en un cuadrito y pegarlas en la pared, porque se han vuelto inejecutables en cuanto al monto de la reparación civil. Sí, eso ha salido en la prensa en algunos casos, en muchos casos, ¿no? Y es importante lo que mencionas. Hay de todas maneras que marcar la diferencia. Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, ¿no? Contraloría y Procuraduría, ¿hasta qué punto coordinan? ¿Hasta qué punto no se duplican funciones? ¿Cómo podrías explicarnos esto muy brevemente? En la Contraloría lo que se hace es
fiscalizar la correcta utilización de los recursos del Estado. Y ahora es muy importante porque hasta hace poco la Contraloría recién entraba a fiscalizar cuando la obra ya se ejecutó, cuando ya se otorgó la buena prueba a la obra, ¿no es cierto? Claro. Es decir, cuando el delito ya se dio, ya se ejecutó, ya se consumó, ¿correcto? En cambio ahora el Congreso de la República, y eso es muy importante que lo sepan, le ha autorizado a la Contraloría para que haga un control concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se está ejecutando, por ejemplo, el concurso público, la elaboración... El procedimiento de selección. Desde ese momento ya la Contraloría entra a fiscalizar y le dice, oiga señor, aquí está mal. ¿A través de sus OSIs? Exacto. Entonces ya esto va como una acción de prevención. Okay. ¿Cierto? Donde ya le advierte al funcionario, ya sea de un gobierno regional, local o del gobierno central, oiga, aquí se están cometiendo errores, ¿no? Corrige aquí para evitar el perjuicio económico al Estado. Para no llegar al perjuicio Para económico. no llegar todavía que se ejecute el delito, ¿no? Y que se dé todos estos procesos. Entonces, eso del control concurrente, si bien es cierto, es una norma reciente, pero yo creo que va a lograr, ¿qué cosa? Una mejor utilización de los recursos del Estado, menos robos, ¿no? Menos irregularidades, más menos control. concursos amañados, entre comillas, o direccionados, y obviamente menos procesos penales. ¿Cierto? Porque ya entra como un tema de prevención. Ese es en cuanto al... En cambio, la Procuraduría ya entra cuando ya existe una investigación. Ya existe el delito. O un proceso, exacto, cuando ya se ejecutó el delito, ¿no? En cambio, la Contraloría va a entrar antes, una acción... Pero no se ve así. previa. O sea, la historia, ¿no? En el tiempo no se ve así, ¿no? Se ve como que la Contraloría audita, ¿no? Audita lo que ya sucedió. Entonces, por eso te decía que muchas veces se puede ver como que hasta un... Contraponiendo sí, es que recién vamos a verlo a partir, yo creo que, espero que de este año, porque como te digo, esa norma que autoriza el control concurrente no es antigua. Esa norma, es más, incluso se ha reformado en este periodo. Así es. Claro, y el control es importante concurrentemente y previamente desde la planificación, ¿no? O sea, creo que hay que hacer un seguimiento, ¿no? El control concurrente le da esa facultad desde el inicio del concurso público. Claro, porque hay corrupción que se genera incluso desde la formulación del proyecto, quizás, ¿no? Se podría formular. Y la Defensoría del Pueblo, la relación con la Procuraduría, ¿cómo chocan, no chocan? ¿Cuál sería la diferencia para poder graficarlo claramente? Más bien se complementan, porque la Defensoría lo que va es a defender los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, en el departamento, pongamos de Madre de Dios, porque hay mucha actividad minera, se determina que están contaminando el agua, y eso obviamente está vulnerando el derecho fundamental de las personas. Ahí entra la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo también puede presentar denuncias ante la Fiscalía. Y si son denuncias donde el agraviado es el Estado, ahí entra la Procuraduría a defender los intereses del Estado, porque la Defensoría, por lo general, defiende al ciudadano frente al poder del Estado. Claro, es al revés incluso. Es al revés, claro, porque digamos, muchas veces vemos defiende que al ciudadano. El Estado es el funcionario público el que comete delitos en agravio de un ciudadano. Entonces la Defensoría entra a defender al ciudadano porque se está vulnerando sus derechos fundamentales, y también tiene una labor de fiscalización en cuanto a que las instituciones públicas cumplan con los servicios hacia el ciudadano. Hay algo que es cierto, que es que existe corrupción, es innegable, 20.000 millones de soles, dice la Contraloría, al año perdidos, pero también, y ahí quisiera tu opinión, más que un punto de vista técnico, ¿no? Hay inacción administrativa muchas veces de los gestores también, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, inacción por temor, ¿no? Por temor al incumplimiento de una norma. Así como hay funcionarios malos, también hay funcionarios muy buenos que quieren hacer las cosas, pero que finalmente no ejecutan, no dan un paso más, la obra no se concreta porque tienen miedo, porque ya hay demasiado también de lo otro, ¿no? De que todo está mal visto, de que todos son ladrones, de que... Después van a afrontar un proceso Okay. y les va a generar Entonces prefiero desgaste, ¿no? quedarme en la inacción a actuar y que después pase algo, ¿no?
¿Cómo lo maneja la Procuraduría esos temas? No estoy hablando de algo concreto, pero en general, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo evalúa un acto administrativo que puede configurarse como un delito? Bien, es muy importante lo que tú señalas, porque sí es verdad, y muchos se han puesto ese ojillo que mucho del presupuesto público no se ejecuta porque los funcionarios a cargo de la ejecución de ese presupuesto tienen temor, tienen miedo, ¿no? Y entonces nos encontramos con que sí existe dinero para ejecutar las obras, pero no se ejecuta. Así es. ¿No? Es por eso esta ley que se ha dado del control concurrente de la Contraloría. Entonces los funcionarios que están a cargo de la ejecución del presupuesto se van a ver respaldados por la Contraloría, quien los va a acompañar en todo el proceso. Entonces eso les va a dar mayor seguridad a ellos para que firmen los documentos necesarios o para que realicen las acciones necesarias y poder ejecutar su presupuesto. Ahora, ¿cómo entra ahí la Procuraduría? La Procuraduría, en ese caso, por ejemplo, solamente va a actuar cuando el delito se ha cometido, si estamos hablando de las procuradurías especializadas en diversos delitos. Pero también existen procuradurías en otras materias, como señalábamos, que la única manera de que ellos se enteren es cuando la institución donde se ha hecho esa omisión o se ha cometido esa irregularidad o esa falta, lo informe, lo comunique, si no, no hay forma de saberlo. Así es. Y por eso es muy importante la persona que ejerce el cargo de procurador dentro de ese gobierno regional, por ejemplo, o dentro de ese gobierno municipal, porque él sería el llamado para hacer las denuncias correspondientes o las demandas en la vía civil, si es que lo amerita, obviamente. Por supuesto. El caso, ¿no? Este programa lo ven muchos funcionarios públicos, mucha gente relacionada, por eso se llama Señor Estado también. Y quisiera un caso muy concreto, muy común, una falta administrativa que no es delito. Yo, funcionario público, tuve un error administrativo. Asigné un presupuesto que no debía asignar, no cobré una penalidad. Un error administrativo que podría configurarse en un perjuicio económico. Vamos a poner, no hay delito, ¿no? No hay. Eso sí ha ocasionado un perjuicio. Pero sí, el procurador, ¿cómo interviene en esos casos? Y cómo interviene la Contraloría, porque hay un tema administrativo, pero también hay un perjuicio económico. Ya, lo que hace ahí la Procuraduría, por ejemplo, es determinar si ese funcionario no le cobró una multa a una empresa. Una penalidad, ¿no? Comprar una penalidad, lo que hace es accionar en contra de la empresa para que cumpla con el pago de la penalidad. Para que la devuelva. ¿No es cierto? Pero eso lo hará en la vía civil, porque como bien señalas, tú dices, aquí ha evaluado y no hay indicios de un delito, no hay corrupción ni nada, simplemente fue un error involuntario del funcionario, ¿no? Así es. Se lo olvidó, se le traspapeló, etcétera, etcétera. Pero hay un procedimiento administrativo sancionador igual. Sí, o sea, una cosa es que inicie una acción civil para que la empresa pague la penalidad y por el otro lado se iniciará un proceso administrativo sancionador porque esa omisión de ese funcionario ha ocasionado un perjuicio económico. Si bien es cierto, la Procuraduría puede lograr que la empresa le pague la penalidad, pero ya accionó, o sea, ese procurador cobra un sueldo, tiene un personal que no debió utilizar sus recursos si es que el funcionario hubiera actuado correctamente, si le hubiera cobrado oportunamente esa multa a la empresa involucrada, ¿no? Claro, pero finalmente siempre hay, igual vas a ir por la vía administrativa para que te sancionen, ¿no? O sea, igual, ¿cómo podría decirse, no? O sea, igual ahí no puedes cometer errores, ¿no? Sí, por eso es duro, o sea, no es tan simple. Pública hay que verlo también como una empresa, ¿no? Como una empresa en donde no se puede perjudicar económicamente con nuestras acciones. Y es más complicado todavía en la administración pública porque se trata del dinero de todos los peruanos, ¿no? Porque es el dinero del Estado y por eso qué importante es que los funcionarios ingresen a la administración pública a través de un concurso de méritos que pueda calificar la idoneidad y la capacidad, porque dentro de la administración pública deberían estar los mejores profesionales. Claro, y también ir capacitándose de forma permanente, ¿no? Como para ir terminando, ¿qué cosa podrías recomendarle a los funcionarios públicos con tu experiencia, con los casos que has visto? Al margen de que trabajen bien y se cuiden, ¿qué cosa podrías recomendar?
Por ejemplo, a todos los funcionarios de los gobiernos regionales, distritales, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de la ejecución de una obra importante, porque ahí es donde, ¿no?, están los recursos, están las responsabilidades. Y de verdad, los ciudadanos requerimos que el presupuesto sea ejecutado, porque necesitamos obras, ¿no? O sea, necesitamos las carreteras, las postas, los hospitales. Por temor de funcionarios nos quedemos sin las postas, sin las carreteras. Entonces, ustedes que están a cargo de la ejecución de este presupuesto, manden un oficio a la Contraloría y díganle, señores de la Contraloría, vengan y hagan un control concurrente, que vamos a iniciar el proceso de selección para la construcción de esta carretera. Queremos que estén acá acompañándonos. Exacto. Entonces, eso les va a dar seguridad de que más adelante no van a ser denunciados por corrupción. O sea, les va a dar la seguridad de que están haciendo las cosas bien, porque tienen el respaldo de profesionales especializados de la Contraloría que van a estar, y la idea es que hagan una sinergia, un trabajo conjunto. Claro. ¿Crees que los procuradores están bien capacitados? ¿Capacitan también? ¿Tienen parte de...? Yo veo que debería ser parte de sus funciones, ¿no? Claro, hay profesionales que están muy bien capacitados y otros no lo están. Como en todo, creo. Lo que pasa es que yo creo que una verdadera reforma en la Procuraduría va a partir de que el nombramiento del Procurador General ya no pase por la decisión del presidente de la República de turno con el ministro de turno, porque eso vulnera enormemente la autonomía y la independencia del ejercicio de las funciones del procurador, porque ya hemos tenido esa experiencia con el procurador Soria, que lo nombró Martín Vizcarra, y él más bien blindó a todo el gobierno de Martín Vizcarra sin impulsar ninguna denuncia en contra, pese a los hechos de corrupción conocidos. Ahora tenemos a una nueva procuradora general, la doctora Carhuajulca, que está haciendo exactamente lo mismo con el gobierno de Pedro Castillo, blindar al gobierno de Pedro Castillo. No hay ninguna denuncia promovida por ella, pese pues a que todos los domingos y todos los días, ni siquiera hay que esperar domingos, ¿no?, para ver un destape de corrupción, un destape de un delito, ya no solamente corrupción, sino crimen organizado, un lavado de activos, y la procuradora no hace nada. Entonces, una verdadera defensa de los intereses del Estado de una manera autónoma, independiente, va a requerir una reforma constitucional, que el Procurador General debe ser elegido por un concurso público, por ejemplo, por la Junta Nacional de Justicia. No olvidemos que la Junta Nacional de Justicia es la que nombra a todos los jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces, también nombra al jefe de la OMB y de la RENIEC. Entonces, vamos a ampliarle la competencia para que también nombre, a través de un concurso público y transparente, al Procurador General del Estado. Perfecto. Para ir cerrando, en tus años de experiencia, ¿has visto la labor de la Procuraduría justa siempre? ¿O crees que a veces se exagera, o has visto cosas que van más allá de lo que debería ser? En líneas generales, ¿no? Porque obviamente no podríamos evaluar todo. No hay un ejercicio abusivo, porque no nos olvidemos que el procurador no tiene la obligación de actuar de manera imparcial. No. El procurador tiene que actuar de manera totalmente parcializada a defender los intereses del Estado, exactamente como el abogado del investigado. Okay. Así como vemos al abogado... Es la abogada del Estado, claro. ¿No? Como defiende a Tienes que defender al Estado de todas formas. Tienen que tener una posición totalmente parcializada a favor de los intereses del Estado. Pero sin abusar, ¿no? Porque muchas veces, o sea, te preguntaba porque se ha visto, se ha escuchado, podría darse, ¿no? Funcionarios públicos que finalmente pierden mucho tiempo en estos procesos. Es que ahí estaríamos confundiendo con la labor de la Fiscalía. El procurador denuncia, pero quien califica la denuncia, si existen los indicios necesarios para iniciar una investigación, es la Fiscalía. Si el procurador pide un embargo, es el juez quien va a controlar que ese embargo cumpla con los requisitos. Finalmente, la labor del procurador no es que el procurador decida investigar a una persona. Lo que va a hacer el procurador es presentar denuncias. Quien califica es el fiscal. El procurador presenta solicitudes de embargos, de inhibiciones. Quien califica es el juez. Así es. Entonces ahí tú encuentras la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, porque la labor finalmente del procurador o sus pedidos están siendo evaluados
por otros operadores de justicia. Así es, creo que ya las personas hoy día tenemos que estar claros ya sobre las funciones de la Procuraduría, sobre qué hace un procurador, sobre las formas que tenemos. Y para cerrar el programa quisiera preguntarte sobre alguna bonita experiencia en toda tu vida profesional, ¿no? Una bonita experiencia como procuradora o como abogada, ¿no? Una experiencia que tú digas, y me he sentido realmente, debe haber ido varias, ¿no? Pero ¿cuál es la que te ha marcado de repente en tu carrera, en tu experiencia? Bueno, yo creo que la que me ha marcado es cuando ocupé el cargo de procuradora del caso Lavajato, cuando uno llega a ocupar un cargo importante sin deberle nada a nadie y cuando realmente quieres hacer las cosas bien con autonomía e independencia, entonces formulas las denuncias que debas formular sin ningún tipo de sesgo político. Es decir, no te interesa si es derecha o de izquierda. Así denunciamos a Alan García, y que después la historia nos dijo que teníamos la razón, porque fuimos los primeros que denunciamos por la línea del metro. Se denunció a Susana Villarán por el tema de que ahora ya recibió mucho dinero. A través de la Procuraduría DOC. Claro. Y se denunció a Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente que nos nombró. Creo que ese acto demostró la absoluta autonomía e independencia, no en defender los intereses del gobierno de turno, sino en defender los intereses del Estado, porque muchas veces nos encontramos que los altos funcionarios actúan en contra de los intereses del Estado. Entonces, esa experiencia de haber actuado con absoluta autonomía e independencia, sin interesarnos qué tan alto puede haber llegado ese funcionario, hemos cumplido a cabalidad nuestra función. Qué bonito. Y bueno, y qué importante y qué interesante la labor de la Fiscalía, de la Procuraduría realmente, y la labor de un procurador, ¿no? Creo que muchos no lo conocíamos. Si tuvieras que quedarte con un presidente, ¿con quién te quedarías? Peruano. Creo que me quedaría con Belaúnde. ¿De qué? Pues creo que todos están en la lista de investigados, procesados y hasta sentenciados, ¿verdad? Y la lista parece que no concluye. ¿A quién admiras? Una pregunta un poco complicada, pero en realidad yo admiro a mis padres. Bueno, eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy bonito. ¿Tienes muchos fans? No, me vas a poner roja. Ya te estás poniendo roja. Eres una voz autorizada. En realidad, vas a muchos programas. Creo que más que fans me he ganado muchos enemigos, ¿no? Porque cuando denuncié a Alan García recuerdo a Mulder que salió en la televisión y... ¿Quién no se ganaría enemigos denunciando? Que no tenía cerebro por haber denunciado a Alan García. Cuando denuncié a Pedro Pablo Kuczynski salió en la televisión Marisol Pérez Tello, Mercedes Arauz y todo lo demás a decir que un presidente no puede ser investigado preliminarmente y que me vaya de nuevo a la universidad. La historia me ha dado la razón. Un presidente en ejercicio sí puede ser investigado preliminarmente y quienes se tienen que ir a la universidad son otros, ¿no? Entonces, y claro, yo he tenido muchos amigos, por ejemplo, en ONGs, ¿no? Porque yo me inicié ahí porque yo soy sanmarquina y hice algunas prácticas en algunas ONGs, a quienes con mucho pesar debo decir que los perdí el día que denuncié a Susana Villarán. Bueno, gajes del oficio quizás. Sí, porque creo que cuando tú asumes un cargo público no puedes guiarte por amistades, ¿no? O no puedes ser sesgada en tus apreciaciones. O sea, tienes que aplicar o buscar que se aplique la ley igual para todos. Así es, eso es importante. Te agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. Te deseamos lo mejor en tu vida profesional y bueno, vamos a estar seguramente en contacto para invitarte en algún otro programa próximamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por haber estado en la entrevista el día de hoy y seguimos con más en Señor Estado. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Señor Estado. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te esperamos en un próximo episodio.